La palabra de Jesús se cumple, continúa, alerta. Aquí en Marcos capítulo 13, Jesús anuncia las señales que preceden su segunda venida. Y entonces en versículo 30 hasta el versículo 32 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora aquí Jesús deja muy claro que lo que está diciendo es muy importante. Es necesario atender a este mensaje. Ahora, Jesús no está indicando el tiempo histórico de su retorno, sino los eventos que lo preceden y lo identifican. Y Jesús no se equivoca. Su enseñanza no es simbólica. Ahora ahí menciona que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y eso ha ocasionado diferentes opiniones en cuanto a la definición de generación, por el contexto. Algunos piensan que es la nación de Israel. Algunos piensan que son los humanos en general, otros que son todos los cristianos, otros todas las generaciones que le rechazan, algunos esa clase de generación, como los escribas, los fariseos y los saduceos de los tiempos de Jesús. Otros piensan que es la generación de personas presentes durante el ministerio de Jesús. O sea, el tiempo de angustia y sufrimiento empieza con esa generación contemporánea con Jesús, pero no significa que terminará en esa generación. Y por ello describe la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero lo más probable es que se refiera a una generación futura, porque preserva el significado natural de generación, indicando gente que vive durante el mismo tiempo, y acepta que está hablando de la generación futura, que verá de principio a fin los eventos escatológicos mencionados aquí en el capítulo 13, en especial desde el versículo 4 hasta el versículo 25, aquí en Marcos capítulo 13. Y es que Jesús lo que está haciendo es, Él está hablando proféticamente como hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Zacarías 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí en Zacarías 9, versículo 9, el profeta está hablando a una generación futura. Eso es lo que Jesús está haciendo, está hablando de una generación futura. Será la generación viviendo cuando Jesús vuelva. Las señales que menciona las experimentará una sola generación. Está asegurando que la crisis escatológica no será de un tiempo indefinido. El cumplimiento tiene una duración limitada. Y al igual que el brotar de una higuera, esa parábola que acaba de mencionar en los versículos anteriores, al igual que una higuera que brota hace claro que viene el verano, así también las señales mencionadas hacen claros que el Hijo del Hombre volverá pronto. Es que la generación de la que habla no puede incluir ningún creyente viviendo hoy, porque el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de la tribulación. Es que la generación que menciona estará viva durante el rapto, pero al no creer en Jesús como Señor y Salvador, no participarán de Él. Nos dice en 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 16 hasta el versículo 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, donde menciona el rapto, pero solamente los que hayan puesto su fe en Cristo como el Señor y Salvador, en ese tiempo serán arrebatados. Y entonces, la generación de la que habla Jesús es la generación que está viva durante ese tiempo, durante el rapto, pero al no haber creído en Jesús como Señor y Salvador, no van a participar del rapto. Entonces van a sufrir la tribulación. Y entonces Jesús hace hincapié
de que sus palabras no pasan, son ciertas, porque la palabra de Dios es confiable y enfatiza la certeza de su cumplimiento, realmente haciendo eco del profeta Isaías, porque en Isaías 40, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Jesús dice, aquí en Marcos 13, versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, a pesar de toda la estabilidad del cielo y la tierra, van a pasar. Como nos dice 2 de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es 2 de Pedro 3, versículo 10. O en Apocalipsis 21, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Eso es Apocalipsis 21, versículo 1. Jesús, Él es Dios, y por ello sus palabras no perecen, a pesar de las circunstancias adversas. Al ser divino, la palabra de Jesús tiene autoridad y permanece. Todas sus enseñanzas permanecen. Sus palabras nunca pierden valor. Y entonces, aquí en Marcos 13, versículo 32, Jesús dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Allí, en versículo 32, Jesús enfatiza que el tiempo para su cumplimiento no ha sido revelado. Es necesario mantenerse vigilante, porque no se sabe cuándo vendrá. Y Jesús expresa ignorancia voluntaria. O sea, Él, siendo Dios, Él muestra obediencia y dependencia completa en Dios Padre. Y aunque la revelación escatológica ciertamente se cumplirá rápidamente, solo Dios Padre conoce la hora. Incluso cuando los discípulos le preguntaron en Hechos 1, versículos 6 y 7, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esos Hechos 1, del 6 al 7. Es que era necesario que los seguidores de Jesús conocieran que ellos no tienen que saber la hora, no tienen que saber el día del fin. Tienen que seguir confiando y tienen que seguir velando. Es que todo creyente tiene una esperanza que purifica, como nos dice 1 Juan 3, del versículo 2 al versículo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es 1 Juan 3, desde el versículo 2 hasta el versículo 3. Es necesario estar constantemente alertas. Y es que la palabra de Jesús se cumple. Continúa alerta.